Con la caída del Niño Guerrero, se inaugura la temporada de caza. Ahora, en la Brasil de Lula también capturan a un operador financiero del Tren de Aragua, acusado de ser ese enlace con el Comando Vermelho. Ya les voy a explicar qué es. Y además, van tras la pista activa de 25 sujetos más. ¡Ey! Pero recuerde, según Diosdado, Indira, el régimen, ninguno de estos sujetos existen, ¿verdad? Pero ya les cuento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La razón, bien, pero bien curiosa. Además, distintos reportes indican que el día de ayer, el SEBIN estuvo interviniendo diferentes oficinas del SAINE, que se sabe hasta ahora. Y Transparencia Venezuela reveló el rastro de casi 4.000 millones de dólares vinculados a redes de corrupción. Un detallito, ¿no? 4.000 millones de dólares más a la cuentita de los rojos. Menuda peste. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, miércoles 17 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Me impresionó mucho que el día de ayer, durante el directo de nuestro otro canal, de nuestro proyecto La República, algunas personas siguieran cuestionando la veracidad del ataque mediante el cual se neutralizó al Niño Guerrero. Y quisiéramos abrir con esto el día de hoy, para hilarlo con la siguiente noticia. Porque más allá de si sale alguien en su canal de YouTube a decir que la Tierra es plana o que Elvis Presley está vivo en una isla y es vecino de Michael Jackson, etc., yo, por supuesto, dejo a cada quien que crea lo que quiera, de quien quiera además. Sin embargo, no es precisamente allá donde quiero entrar, porque muy por encima de las dudas o no del resultado operativo, hay una lectura que sí no podemos dejar pasar por alto. Si usted se pone a pensar en este momento con cautela acerca de ese ataque, fue importante porque rompió una barrera psicológica, jurídica y también militar. Estados Unidos, desde hace mucho, no está tratando al Tren de Aragua como una banda criminal normal, sino como una estructura terrorista transnacional con conexiones de poder dentro de Venezuela, y esas conexiones no van precisamente a María Corina como anda queriendo vender la otra prófuga del ácido fólico o la bachiller. Usted sabe quién es. No. La clave no es únicamente que hayan abatido a un jefe criminal. La clave es dónde, cómo y a quién le estaban hablando paralelamente con este ataque, porque el ataque existió. Primero, el blanco no era un delincuente común. Niño Guerrero era presentado por Washington como el rostro operativo del Tren de Aragua, una organización que Estados Unidos designó como organización terrorista transnacional extranjera en febrero de 2025. El Departamento del Tesoro también sancionó a esta gente en julio de 2025 y sobre todo al Niño Guerrero, señalándolo como jefe del Tren de Aragua y como responsable de expandir esa estructura desde una banda carcelaria venezolana hasta una red criminal de alcance hemisférico, incluso más allá del Atlántico, usted lo sabe. Lo segundo es que el ataque en sí envía un mensaje directo a los operadores internos del poder venezolano. La protección territorial no garantiza la impunidad y eso va directo al tipo de la portada de nuestro programa del día de hoy, que se cree impune, o bueno, quizá ya no tanto. Durante años, muchas estructuras criminales como esta funcionaron bajo una lógica de santuario. Tomaban cárceles, minas, pasos fronterizos, puestos, pistas clandestinas, zonas controladas por militares, todo, colectivos, pranatos, y todo con la bendición del jefe de todas esas mafias, el que como ministro tomó la decisión en su momento no de acabarlas, sino de fortalecerlas hasta que llegó el 3 de enero. Pero un ataque cinético, como el que vimos, cambia el cálculo, porque no se trata solo de sanciones ya, ni de expedientes, ni de recompensas, ¿verdad, Diosdado? Se trata de capacidad real de ubicar, penetrar y neutralizar objetivos dentro del territorio nacional, donde antes todos estos tipos se sentían intocables. Y ahí es donde entra el nombrecito de Diosdado Cabello. Porque el mensaje para el capo no es necesariamente que él va a ser el próximo en sentido literal, no. El mensaje es quizá más frío.
Estados Unidos ya está demostrando que puede pasar de la acusación al hecho operativo. Y Cabello no es un actor cualquiera en ese tablero. El Departamento del Tesoro, y esto lo sabemos de memoria, pero es importante que lo recordemos, lo sancionó en 2018 por explotar su posición de poder en actividades de narcotráfico, de lavado de dinero, de extorsión y de corrupción. O sea, todo lo que hacía el Tren de Aragua. Además, el Departamento de Estado mantiene esa recompensa hasta ahora de $25 millones por información que conduzca a su arresto o a su condena. Por eso, el golpe contra el niño guerrero funciona como una advertencia estratégica. Si cae el operador criminal, también quedan expuestos los protectores políticos, militares y financieros que permitieron que ese operador, el niño guerrero y su gentecita, creciera. El Tren de Aragua no se convirtió en una estructura internacional por un accidente nada más. Claro que no. Una organización de ese calibre, de ese tamaño, necesita cárceles permisivas, rutas, documentos, protección, silencio institucional, corrupción policial, conexiones migratorias y lavado de dinero en alta. El ataque viene a decirle a Diosdado y al entorno que la cadena ya no se está investigando desde abajo, sino que ahora se está cortando desde los nodos de mando. Esto también es importante porque golpea la narrativa del régimen, que durante años intentaron vendernos la idea de que el pranato, las bandas y las mafias eran fenómenos aislados, una cosa casi de mentira, problemas de seguridad común o conspiraciones mediáticas. Pero cuando Estados Unidos trata una de estas estructuras como amenaza terrorista y luego ejecuta una operación militar en contra de su líder, la lectura cambia. Ya no es delincuencia común, es arquitectura criminal de Estado y paraestatal también. El mensaje político al capo Cabello es muy claro. Negociar ya no solo es una opción cómoda, sino una opción de supervivencia. Colaborar significa entregar rutas, nombres, mandos, testaferros, estructuras de minería ilegal, redes de narcotráfico, colectivos, planes de cárceles, enlaces internacionales y socios. No colaborar significa quedarse atrapado entre tres fuegos: los expedientes judiciales de los Estados Unidos, las recompensas y la posibilidad de que otros operadores decidan hablar antes que él. Y eso es parte del basamento lógico que me lleva a no descartar lo que ha venido sonando en las últimas horas acerca de que, en efecto, ya Diosdado estaría negociando con el gobierno de Trump, no sé si una salida, pero sí algunas condiciones. La importancia del ataque que hemos visto está en que cambia el incentivo de todos dentro del aparato. Antes, muchos podrían pensar, aguantamos la presión, esperamos que pase la tormenta y negociamos las sanciones. Pero ahora el mensaje parece ser otro y bien distinto, ¿verdad? Quien no coopere puede convertirse en objetivo y quien coopere primero puede comprar tiempo, protección o una salida menos devastadora. En resumen, si usted lo mira con detenimiento, más allá de si la Tierra es plana o no, el ataque contra el niño guerrero no solo eliminó a un líder de una banda criminal, sino que desnudó la vulnerabilidad del sistema que lo protegió y que, en palabras del secretario de Guerra, fue ese sistema el que pidió la pizza para encargarse del malandro. Y para Diosdado Cabello, el mensaje es brutal. El aparato al que él ayudó a construir ya no es una garantía de poder. Puede convertirse más bien en el expediente que lo hunda o lo termine de hundir. Hundido está. Su margen se reduce a una ecuación muy simple. Negocia, colabora y desmonta su maquinaria criminal o espera a que esa misma maquinaria empiece a entregar su nombre para salvarse o un regalito del cielo. ¡Boom! Y es que arreció la persecución de toda esta gente y esto no es casualidad, porque justamente ayer un hombre señalado como operador financiero del Tren de Aragua fue detenido en el aeropuerto internacional de Galeão, ubicado en la zona norte de Río de Janeiro. De acuerdo con las investigaciones, este sospechoso sería el responsable de operaciones de lavado de dinero, por ahí cogea la pata, ¿verdad?, por el dinerito, proveniente de actividades ilícitas de la organización, movilizando, señores, más de 300 millones de reales brasileños en criptoactivos, lo que traduce, para que entendamos todos,
$60 millones. ¿Mm? Solo durante el último año. La estructura utilizaba mecanismos sofisticados para ocultar y disimular el origen de los recursos que eran obtenidos obviamente de manera ilegal. Las investigaciones también recopilaron información que indica que ese detenido actuaba como el enlace entre el Tren de Aragua en Venezuela, la célula de Venezuela, y la organización criminal brasileña Comando Vermelho, Comando Rojo por su nombre en español. Además de la orden de prisión preventiva ya ejecutada en el Aeropuerto Internacional de Galeão, las autoridades también incautaron un vehículo de lujo y otras tantas cositas. Y es que según la investigación de la Policía Civil de Roraima, la organización criminal venezolana, Tren de Aragua, mantiene un esquema de tráfico de armas destinado al Comando Vermelho. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Pollo Carvajal pasaba armas al ELN? Bueno. De acuerdo con la policía, el Tren de Aragua desempeña un papel estratégico en el suministro de ese armamento de alto calibre a organizaciones criminales establecidas en diversas regiones de Brasil. Otro detallito, ¿verdad? Y es que la policía brasileña también desplegó el martes, ayer, un operativo simultáneo en 6 estados del país para poder detener a 25 integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua por tráfico de armas, por drogas y personas con delitos en los que estaría asociada la banda brasileña Comando Vermelho. La operación incluye también 30 órdenes de búsqueda e de incautación de pruebas en el marco de investigaciones que se desarrollan en esos 6 estados de norte a sur de Brasil, según un comunicado de la Policía Civil. Pero posteriormente a ese hecho, en el estado Amazonas fueron arrestados también varios venezolanos asociados al grupo criminal. Además de un armero brasileño que se ocupaba también de transportar, terrestre o de manera terrestre, armamento, según afirmó también el comisario Mario Paulo, citado en un comunicado de la Policía Civil Regional. La operación continúa en este momento, sigue abierta, y las autoridades todavía no han divulgado el alcance exacto del número de detenidos y de la cantidad de armas confiscadas. Pero ¿qué es lo más curioso de todo esto? ¿En dónde comienza y termina la idea de este inicio del programa? En que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que esto es apenas el comienzo y el final está en el tope de la estructura, y ya usted sabe de qué estoy hablando. Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó de manera formal al juez federal Alvin Hellerstein posponer la próxima audiencia de estatus en el caso en contra de, ya usted sabe, el bailarín Nicolás Maduro y Cilia Flores, que estaba prevista para el 30 de junio y la han aplazado al próximo 22 de julio. La petición quedó plasmada en un documento presentado el 15 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la Fiscalía Federal explicó que la reprogramación cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, del bailarín y de la cómplice. Aunque las solicitudes de aplazamiento son, digamos que habituales en procesos judiciales de ese calibre de complejidad, uno de los argumentos utilizados por el gobierno de los Estados Unidos me ha llamado poderosamente la atención. Y si usted sabe de la noticia, seguramente usted también. Porque según lo escrito, la postergación es necesaria para evitar problemas logísticos y de programación relacionados con proveer transporte seguro y seguridad en relación con la audiencia fijada inicialmente, como les decía, para finales de este mes de junio. El gobierno de Estados Unidos entiende que el aplazamiento es necesario para evitar problemas de programación y logística en conexión con proveer transporte seguro, por eso lo estoy repitiendo, y seguridad para la fecha actual, 30 de junio. Señala el documento, como pudimos ver en pantalla, consignado ante el tribunal. La solicitud fue presentada de manera conjunta con la aprobación de los abogados defensores tanto de Maduro como de Cilia Flores, quienes, según la Fiscalía, manifestaron estar totalmente de acuerdo con el cambio de fecha. ¡Qué maravilla! Mientras más días estén allí, mejor. Bueno, estarán de por vida. Además de las consideraciones de seguridad, el Departamento de Justicia argumentó que el tiempo adicional permitirá avanzar en el proceso de intercambio de pruebas,
la revisión del material por parte de la defensa y la preparación de posibles mociones previas al juicio. Se habla, por cierto, de que entrarían nuevos testigos. Cuidado con eso. La Fiscalía también pidió que el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido del cálculo contemplado en la Ley de Juicio Rápido, la Speedy Trial Act, petición que igualmente concuerda con el consentimiento de los acusados. El documento no ofrece detalles, que es lo importante de todo esto, sobre la naturaleza de cuál es o cuáles son los problemas específicos de transporte o de seguridad que se mencionan, ni tampoco aclara si se trata de medidas extraordinarias que están vinculadas a la relevancia del caso o más bien circunstancias operativas particulares, qué sé yo, por el despliegue del mundial, lo que quieran decir, pero no dice nada. Sin embargo, la referencia explícita a cuestiones de transporte seguro y seguridad en un expediente de alto perfil como el de Maduro y como el de Cilia Flores, por supuesto que despierta el interés de observadores del proceso judicial y de cualquiera que diga, ¿qué está pasando acá? Por ahora, lo único confirmado, que es lo prudente decir, es que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron de manera conjunta el aplazamiento mientras que el tribunal evalúa formalmente la petición para trasladar esa audiencia al 22 de julio. Y yo insisto, puede que no sea una gran cosa, pero raro es. Por cierto, gracias a todos los miembros que son parte de esta comunidad, también a quienes se han suscrito al canal, a quienes nos hacen sus contribuciones vía super chats, vía super thanks y en realidad a todos y cada uno de ustedes, a ti que estás mirando el video en este momento porque nada tendría sentido sin ustedes. Recuerden por favor dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, verifiquen, ya que de esa manera ustedes nos ayudan muchísimo a que podamos seguir creciendo en esta plataforma y a que sigamos haciendo este trabajo día tras día y que nuestra voz llegue a más rincones, porque al final también es su voz. Continuamos. Escuchen ahora esto, porque el mapa del saqueo chavista ya tiene otras coordenadas exactas y también una lectura que marea. La organización Transparencia Venezuela, en conjunto con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos, la INRAV, acaba de soltar una bombita, no como la del Niño Guerrero, otra, una de datos duros en su investigación, denominada el mapa de los decomisos o mapa de los decomisos. Y los números son, una radiografía brutal del nivel de obscenidad financiera con el que la cúpula del régimen reventó las arcas del Estado. Sí, esa misma cúpula que sigue atornillada al poder. Entre el año 2009 y abril de este año, 2026, la justicia internacional ha rastreado e identificado al menos, 719 bienes incautados, asegurados en 21 países distintos y adquiridos con fonditos extraídos de manera ilícita de PDVSA. El valor de esta piñata revolucionaria, nada menos que 3.993.862.935 dólares, casi 4.000 millones, repartidos en 15 categorías, señores, pero de pura extravagancia. Yates de lujo, aeronaves privadas, propiedades inmobiliarias, por supuesto premium, porque el socialismo es premium, acciones corporativas, caballos de carrera, joyas, relojes de alta gama y reservas de oro macizo. Sin embargo, el destino legal de ese botín es el verdadero nudo de toda esta historia, porque desde ese universo gigantesco, solo 287 bienes han sido formalmente decomisados, lo que equivale a unos 1.300 millones de dólares, y los datos más recientes confirman que unos 600 millones ya están en estado líquido. El resto sigue congelado o asegurado por la justicia de países como los Estados Unidos, que lidera absolutamente las investigaciones. Suiza, España e Italia son otros de los destinos donde esto se maneja. Y aquí es donde la realidad jurídica choca de frente contra la crisis de nuestro país, porque ese dinero hoy le pertenece legalmente a las naciones que ejecutaron las confiscaciones. Lastimosamente. Y para que esos recursos regresen a las arcas públicas y sirvan para reconstruir el país, el Estado venezolano debe presentarse ante las jurisdicciones extranjeras como víctima del delito y demostrar que esos fondos salieron del Banco Central de Venezuela o de PDVSA. Pero ya se debe estar imaginando usted que hay un pequeño detalle institucional. Y es que María Alejandra Márquez, fundadora de INRAV, lo explicó con una exactitud que desnuda la farsa del régimen. Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene. Separación de poderes,
garantías, anticorrupción y transparencia. Las tres no existen en el diccionario del chavismo. La vocera fue muy enfática en que el cerco judicial sobre los testaferros apenas está tomando velocidad, recordando que hace 6 años solo se conocían apenas 20 casos de este tipo, pero ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación seguramente va a aumentar, dicho en sus palabras. Este escenario representa, por supuesto, para nosotros un verdadero dolor de cabeza logístico para el futuro inmediato de nuestro país, porque, insisto, recuperar ese dinero bajo el sistema actual de burocracia internacional es un proceso prácticamente eterno. Por eso Márquez lanzó una advertencia fundamental de cara al inminente quiebre político. Estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque, de lo contrario, Venezuela, en democracia, va a tener que pelear caso por caso. Imagínense ustedes. Esta retención de activos es, en el fondo, la palanca de presión más poderosa que tienen los aliados internacionales en el tablero geopolítico. Mientras que la dictadora encargada, de facto, Delcy Rodríguez, viaja a la India, busca mendigar acuerdos de petróleo para conseguir flujo de caja y hace malabares, como un mono en un circo, que hace malabares, ¿no? La administración de Donald Trump y el secretario Marco Rubio tienen literalmente confiscados miles de millones de dólares que se robaron sus testaferros. Washington y las potencias europeas, por supuesto, no van a devolver ni un solo centavo de ese dinero a una cúpula que carece de legitimidad, mejor dicho, a la misma cúpula que se los robó. Y es que la repatriación de esos casi 4.000 millones de dólares está condicionada estrictamente a la ejecución de una transición democrática real, verificable y con separación de poderes. El régimen sigue secuestrando el país, pero el mundo libre les secuestró a ellos las billeteras y parece que en este 2016 también la llave de la bóveda que tiene la democracia de nuestro país. Bueno, ya veremos. Y ayer, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ya usted sabe, los organismos del terror, el SEBIN, entraron en varias oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, conocido como SAIME, en distintos puntos del país. A ver, lo que comenzó con reportes aislados en redes sociales se convirtió rápidamente y en cuestión de horas en en lo que se dice fue una operación simultánea que nadie, ni el propio régimen, ha explicado hasta el momento de sacar este video. Según múltiples reportes coincidentes de colegas periodistas, de abogados, de testigos que circulaban en la red X, el SEBIN habría llevado a cabo allanamientos e intervenciones en distintas sedes del SAIME. La sede más citada de todas estas y más documentada, entre comillas, sería la de Guanare, en Estado Portuguesa. Y es que hubo perfiles con mucho alcance en las redes que confirmaban que no se trataba de un hecho aislado. Estos aseguraban que el SEBIN estaba allanando varias sedes del SAIME en ese instante y en distintos puntos del país. Y esa frase o ese argumento era el más repetido. Hay evidencia visual. Hay un video breve que muestra a agentes con chalecos del SEBIN dentro de una oficina del SAIME junto a personal de la institución y de computadoras encendidas. Otro material también gráfico de una cuenta como Difúndelo Ya anunció allanamientos simultáneos. Es que no fueron pocas las cuentas que estuvieron con este tema. Nosotros, por supuesto, nos hemos puesto en contacto con distintos colegas para verificar lo que sucedió, porque el SAIME no es una oficina cualquiera. Es la institución que emite las cédulas, los pasaportes, que controla la movilidad de todos los venezolanos. Y obvio, quien controla el SAIME, que es el régimen, también puede controlar múltiples cosas. Y con esta gente del régimen, usted sabe, piensa mal y acertarás. ¿Quién sabe qué locura tienen en la cabeza en este momento? Y si el SEBIN, el organismo de inteligencia política más temido del país, unos esbirros a toda regla, entra por la fuerza a tomar oficinas del SAIME, esto no es un detalle menor. Es un mensaje obvio, por un lado, de poder, pero también de algo muy extraño, porque no se trata de investigar corrupción, seguramente, o delitos comunes, sino también una señal o un aviso de que están interviniendo con la inteligencia directamente el control de un pilar administrativo que es bastante sensible en nuestra vida cotidiana.
Si usted lo mira, y a medida que podamos corroborar todo esto, pues hablaremos seguramente esta tarde en el directo, existen varias lecturas posibles de todas estas inquietudes. Puede ser una operación en contra de la corrupción o de los que ya no les sirven, de las filas de ellos, deslealtad interna, usted sabe. Puede ser también fortalecimiento del control sobre nosotros. Puede ser una señal de reacomodo del poder. Puede ser muchas cosas. Pero ninguna de estas hipótesis de momento van a ser confirmadas ni desmentidas. Vamos a seguir investigando. Pero lo más preocupante es precisamente que no hay ninguna explicación oficial, ni el Ministerio del Interior, ni el SAIME, ni el SEBIN. Nadie ha emitido ni un solo comunicado. Porque usted sabe que esto es lo que a mí me da la gana y ya. Eso es lo que piensa el régimen. En Venezuela, señores, cuando el Estado actúa en silencio sobre temas de identidad o de control, suele ser porque no quiere que la ciudadanía entienda las reglas de juego que están poniendo en ese momento. Esta operación va a seguir seguramente sin explicación oficial, o ya veremos. Pero Guanare es el caso más documentado. Si usted vive en Guanare y sabe acerca de esto, por favor pónganse en contacto con nosotros a través de los mensajes, aquí mismo en la caja de comentarios. Porque no sería la única sede. Y la información fluye exclusivamente por redes sociales porque usted sabe que en nuestro país los medios tradicionales tienen severas limitaciones por mucho que ahora anden sacando pechito por allí, ¿verdad? Como les digo, seguiremos indagando, pero durante la madrugada o el tiempo que ha pasado desde la noticia hasta el momento que grabo este video, no fue mucho lo que pudimos averiguar, y es que de verificarse esto, cuidado, no sería un operativo rutinario. El Estado, una vez más, usando el puño y la bota y la inteligencia, por una jugada oscura seguramente, en una de las instituciones que más toca la vida de los venezolanos, y que lo hace además sin dar cuentas. ¿Qué están buscando realmente en el SAIME? ¿Corruptos? ¿Desleales? ¿O simplemente es control absoluto sobre quién existe y quién puede moverse en Venezuela? No sabemos, pero vamos a averiguarlo. Porque respuesta oficial no habrá. Y eso, en sí mismo, ya usted sabe que es una respuesta. Y hablando de saber, tú sabes que si haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y que te va a interesar mucho. Así que te invito a verlo y a que nos veas esta noche en nuestro canal de directos en Apolítico Live. 7 de la noche, quizá un poquito antes, quizá un poquitico después. Pasamos lista, señores. Libertad o nada, porque seremos libres.